¿Siempre habías pensado en tener un centro holístico? No, nunca. Pero faltaba algo. Claro. Y en ese faltaba algo, creo que siempre se ha resumido mi vida. Si buscamos al Julito de 7 años, era un fiscal de la misa. Hice lo correcto. Esa Claro. noche creo que ha sido una de las noches oscuras más grandes de la vida que he tenido. Porque era enfrentarme a romper un espacio, romper una vida, romper una convicción de toda una sociedad Claro. y volverlo a crear. Hacer esa expansión de conciencia, pero 10.001 estigmas en el camino espiritual. Desde unos exámenes que llegaron a pronunciar la palabra quimioterapia, radioterapia, extirpación, y más o menos en una semana me dijeron, chao, tú prepárate porque te vas. Aquí comienza otra vez otra grieta, que es el no saber cobrar, el no querer cobrar, el no valorar lo que haces, tu herida de merecimiento. Siento que al final todos tenemos ese llamado interno que de muy chiquito nos está diciendo, es como que hay algo más, es esa búsqueda de quién soy, esa búsqueda de esa plenitud, de alguna forma u otra, que va a estar todo el tiempo moviéndonos, jugando fichas, poniendo señales, hasta que lo atendamos. Hola almas valientes, bienvenidos a Desde el Alma, un lugar para tener conversaciones humanas y honestas, un espacio seguro para hablar de lo que todos sentimos, pero pocas veces contamos a los demás. Muchas veces se habla solo de los procesos, lo que logramos al final del proceso, pero no notamos el momento para hablar de esos momentos de incertidumbre, de duda, que todos atravesamos porque somos humanos. Mi nombre es Andrea Roa, soy coach espiritual, pero primeramente humana. Y te invito a que te disfrutes este espacio desde el alma. Para abrir este episodio tengo un invitado muy especial. Se los presento, él es Julio Jaramillo. ¿Cómo estás, mi Juli? Hola, André, ¿cómo estás? Qué rico estar acá contigo. Ay, muchas gracias por la igualmente. invitación, estoy muy feliz. Yo también, gracias por venir hasta acá a poder grabar este episodio desde el alma. Me hace muy feliz. Siento que todos tenemos dentro una historia, muchas historias tal vez, muchas historias de vulnerabilidad, de humanidad, porque sencillamente eso es lo que somos, pero creo que estamos en un momento global en el que también vemos tantas imágenes de vidas perfectas, tanta idealización, tantas personas logrando tanto, lo cual es muy bueno, pero creo que nos va dejando como sin espacios como estos para poder tener conversaciones sentidas, honestas, poder ser vulnerables, poder hablar de lo que tememos, poder hablar de lo que dudamos, de lo que, ¿sabes? Como que todas esas cosas. En mi camino espiritual ha sido muy interesante ver cómo mientras más se transita el camino espiritual, más humana me veo, más humana me encuentro. Así que gracias por acceder a este espacio en el que seguramente nos vas a abrir tu alma para las personas que no te conocen. ¿Quién es Julio Jaramillo? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica a lo que nos quieras compartir? Bueno, André, sí, soy Julio César Jaramillo, tengo 48 años, tengo mucho tiempo de trabajar en este mundo buscando qué soy, quién soy, para qué vine, y sencillamente comencé a cambiar todo el proceso y hoy en día soy algo muy diferente a lo que era hace 10, 20 o 30 años. Soy profesional de administración, trabajé 21 años en una empresa, hice como todo el mundo una carrera profesional en una empresa, con un trabajo, con una acción, donde era plenamente feliz, Qué bueno, pero qué no bueno era que lo digas. pleno en todo sentido. Ok. ¿Ves? Que es donde encuentro como la diferencia. Porque si tú eres plenamente feliz, tú tienes todo lo que tú quieres y desde allí, desde ese entorno y desde ese lugar seguro, como que establece la felicidad en ciertos números, en ciertas acciones, en ciertas cosas. Claro. Pero cuando tú te defines pleno es porque todo lo que tú haces desde la mañana hasta la noche te hace muy feliz y como que vibras alto en ello. Entonces, a eso es a lo que le apunto y eso es lo que soy hoy en día, un hombre muy pleno que trabaja en este mundo espiritual, por llamarlo de alguna forma, pero que está en un camino de aprendizaje, de avance, de sanación. Entonces soy coach espiritual, soy terapeuta holístico, en tu gran formación me formé como coach angelical y hoy estoy en esto, tratando de acompañar a la gente y decirle como, mira, esto fui yo, esto he aprendido y de golpe te puede resonar y te puede ayudar en algo. Total, espérense. Pausa porque literalmente tienen que ir a seguir las redes de Juli. No pausa el podcast. Pausa, atención. ¿Por qué? Juli tiene, se lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video porque
personas que están en Bogotá o cerca de Bogotá, Centro Holístico Angelus, recomendado. Allá encuentran a Julia, encuentran toda una selección de productos, de servicios. Si estás en Bogotá, ya sabes, Angelus. Aquí te metí la pauta publicitaria porque de verdad admiro mucho los pasos que has dado en este camino que, como el camino de todos, no es fácil, no lo tenemos nunca garantizado. Siempre son pasos a veces ciegos, es solamente una corazonada, un salto de fe. Entonces por eso quería resaltar. Muchas gracias, Andy. Y además lo que dices es cierto, porque eso nos lo lleva a la mente, ¿no? Como a compararme contigo, compararme con el de allí, con el de acá. Pero algo que sí debemos tener claro es que todos, absolutamente todos, tenemos un proceso diferente. Y así todos tengamos la misma inspiración para algún tema, para algún espacio, para algún movimiento, no va a ser igual tu desarrollo al mío. Entonces puede que yo me demore mucho más en llegar a algún punto que llegó Andrea Roa, pero puede que Andrea Roa se demore mucho más en llegar a un punto que llegué yo. Entonces allí la comparación no funciona. Y sí, creo que ese centro holístico maravilloso que me da como el sustento, pero también la felicidad y también la plenitud es eso, es una escalera de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, a veces de mucho sinsabor, pero que está creado con amor y que está creado con amor para expandir y para acoger. Entonces, esa es como la función y la verdadera bondad que tiene Angelus. Total. Y siento que tiene mucho que ver con esto que hablabas de esa plenitud, o sea, cómo soy feliz, pero cómo eso no necesariamente es sentirme pleno con absolutamente cada cosa de mi vida. ¿Cómo fue o cómo ha sido, cómo está siendo, porque yo sé que es un proceso que sigue en marcha, ¿no? Ese proceso, ¿sabes? De ser feliz, estar siendo feliz en otro ámbito, en otra ocupación, en otro desempeño, y de repente hoy tener un centro holístico tan hermoso. Y además un centro holístico que nunca pensé crear. Empecemos por allí. Por eso es que como la claridad en que el proceso de todos es diferente y que nuestra vida, nuestra energía y lo que hacemos y lo que amamos hacer nos va guiando hacia donde debemos llegar. Si tú me dices, ¿siempre has pensado en tener un centro holístico? No, nunca. O sea, hubiera preferido ir a Turquía este fin de año de vacaciones. Claramente, claro. O sea, hace 10 años eso no estaba en mi cabeza, no estaba en mi foco. Pues, como te decía, 21 años trabajando en una empresa, mi única empresa desde que terminé la universidad, pues claramente no, como que mi felicidad estaba limitada a eso, claro. A lo que era, vámonos a algo tan mundano como lo que es el pago de un salario. Claro. Yo sabía que todos los 26 de cada mes, entre las 9 y 10 y 9 y 12, me iba a llegar un mensaje de texto que me decía, te acaban de consignar. Wow. Y claro. Ya, o sea, y con esa serie de números, tú sabías que respondías a tus necesidades, claro. Respondías a tus obligaciones, a tus gustos y vivías feliz. Claro. Entonces, ¿qué hacías tú? Pues organizabas los números, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Pero allí es donde comienza como esa rasquiña que no gusta, porque como, ok, sí, todos los meses llega y lo que hago me hace feliz, me encanta ser jefe, me encanta tener gente, me encanta hacer muchas cosas bonitas desde mi profesión. Claro. Pero faltaba algo. Claro. Y en ese faltaba algo, creo que siempre se ha resumido mi vida. Okay. Porque desde muy niño, o sea, siento que yo por esencia nací como con una energía que correspondía a buscar cosas que no todo el mundo buscaba y cosas que eran como del alma. Claro. Entonces paso por un seminario, me formo como casi cura, hice la filosofía en un seminario, luego me doy cuenta que allá tampoco es, me voy. Todo el mundo dice, pero ¿va a volver? Yo, sí, claro, yo vuelvo, que espérenme, yo voy a estudio y ya regreso, pero claramente entro a una universidad, acabo una carrera y en mi cabeza nunca está el regresar, porque tampoco encontré allí lo que estaba buscando. No sé si fue suerte o no, pero conseguí un trabajo en el que llegué a unas vacaciones de fin de año a trabajar y pasaron 21 años. Wow. En vacaciones. Wow. Porque como que hice las cosas de alguna manera buenas, claro. Y entré por una temporada de fin de año y me fueron llamando, luego me volvieron temporal, luego me volvieron fijo y luego comencé a ascender escalada. Entonces no tuve la oportunidad tampoco de comparar un empleo. Claro. Entonces como que sí, ¿qué trabajo tienes? Sí, ¿y qué otras cosas has hecho? No, nada más.
Pero me preguntaban por ese trabajo y sí, claro, conocía la historia, hice un cambio de marca 3 veces con la misma empresa. Entonces, claramente, si me lo preguntas desde el mundo profesional, me sentía plenamente realizado, porque sí entendía que la constancia y el poder estar en una empresa tanto tiempo indicaba que estaba haciendo las cosas medianamente bien o bien, ¿verdad? Pero en esa falta de algo que no está ahí, comienzo a buscar, a buscar, a buscar y recupero mis raíces. Entonces vuelvo a ser ese niño que le gustaban las cosas del alma, que le gustaba lo que no era como tan tangible, le gustaba todo eso que mucha gente habla, pero que no todos tienen el entender para asimilarlo. Claro. Entonces comienzo a buscar nuevamente caminos. En esos caminos me encuentro con una mujer maravillosa que tiene una linda escuela y allí por fin doy ese clic que lo hablábamos hace un rato. Fue mucho tiempo, o sea, Claro. no fue como que, ay, bueno, voy a buscar a dónde voy y no, o sea, fue un tiempo de buscar posibilidades, de tocar puertas, hasta que un día por fin como que me empujan, y lo digo me empujan porque creo que yo solo no lo hubiera hecho, porque siempre era lo que te planteaba cuando estábamos hace un rato hablando. Fue mucho tiempo escuchando y dejándome convencer y enamorándome de cada cosa que pasaba alrededor de esa formación, pero siempre había algo que me decía, no, otro día, no, mañana, o de pronto no, esto no es para ti, como no seas loco, porque aquí también como que nosotros comenzamos a cortar la energía y comenzamos a no permitirnos fluir. Claro. Hasta que por fin doy ese paso maravilloso, digo yo, y creo que es lo que nos tiene acá sentados hoy, Claro. haberme podido dar esa gran oportunidad de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, que voy a estudiar una nueva cosa que me va a servir o que de pronto me va a decir, no, no es eso. Pero la gran noticia es que me sirvió mucho y de una oreja me fue sacando de esa realidad en la que vivía y comencé a encontrar lo que hacía falta para ser pleno. ¿Ves? Y aquí estoy. ¡Wow! ¡Qué lindo! Las historias suenan muy lindas cuando se cuentan así. Uno las mira desde, como mira hacia atrás, ¡ay, qué linda! Pero quiero que hablemos un poquito más de esas raíces que decías. Me encontré con ese niño que le interesaban cosas que tal vez a todo el mundo no le interesaba. ¿Cómo era Julito de niño que le interesaba? ¿Qué pasaba con él? ¿Qué pensabas? Me encantaría hablar de eso porque siento que en la mente de un niño hay tanto. Si buscamos al Julito de 7 años, era un fiscal de la misa. Me sabía la misa al derecho y al revés. Entonces mamá dice que cuando alguien no decía las cosas correctas que se debían repetir, yo le decía, lo dijo mal. O no se lo sabe. ¿Ya? Entonces ese era ese niño. Y creo que de allí fue donde llegó esa linda inspiración y amo que haya pasado ese momento en mi vida porque fue lo que me conectó con una energía suprema que vive en mí. Entonces el buscar de esa energía fue lo que me hizo ser lo que soy hoy en día. Pero como tú lo dices, no todo es tan fácil ni tan chévere. Porque cuando tú dices en en nuestra idiosincrasia colombiana, decir voy a ser sacerdote, la mitad de la familia se emociona, se enorgullece, pero otra mitad como, ¿usted? Claro. ¿En serio? Claro. ¿Pero para qué? ¿Y por qué? ¿Y usted siendo quién es? ¿Usted siendo cómo es? ¿Usted? Y comienzas a encontrar muchas cosas. Claro. Entonces, ese niño de alguna manera sí le contaron unas historias donde para poder llegar a ser espiritual tenías que ser más o menos primo hermano de Jesús y bautizado con el mismo Juan Bautista. Entonces, en esa energía no como que te limitan y no te dejan liberar tu mente y no te dejan liberar tu espiritualidad. Y algo en lo que se incurre mucho desde la mente humana, desde la familia, sobre todo, es como señalarte y opinar. Claro. Entonces, no estoy viviendo lo que tú vives, pero yo creo que no deberías hacerlo. Claro. ¿Ves? Entonces, allí comienzan como muchos bloqueos. Por eso es que cuando yo entro al seminario, como que pasa la primera parte de formación, y yo digo como, yo voy a poner un alto acá, porque es que estoy encontrando esa familia acá, y no me gusta. No, o sea, aclaro, no es que no me haya gustado la experiencia, creo que la mejor experiencia de mi vida, porque me encontré conmigo mismo. Claro. Pero no me gustaba, era como que hubiera tanta limitante. Claro. No me gustaba como que me dijeran, tiene que hacer esto de esta manera, tiene que ser de este color, tiene que ser en esta textura, porque entendía que no, o sea, mi razón me hacía poder saber que no me podía alinear a ello. Y hay algo que siempre he tenido como meta en la vida, es hacer las cosas bien, que si voy a hacer algo bien, debo hacerlo siempre bien. Entonces, claro, cuando me encuentro allí, en esa formación,
como que algo en mí me dice, mira, tú estás por este camino, quieres hacer las cosas bien y desde lo que tú tienes para entregar a Julio César, no. Entonces cuando me voy y digo, bueno, me voy a formar en alguna cosa. Entonces, cuando salgo del seminario, todo el mundo que va a estudiar psicología, filosofía, psiquiatría, Lo relacionado. todo venía. Claro. Yo, no, administración. ¿Cómo? Pero, ¿y por qué? ¿Y una licenciatura? No, administración. Claro. Mucha gente me cuestiona, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que eres tuyo? Nada. Precisamente por eso quiero romper el esquema. Claro. Por eso quiero como hacer algo que de verdad me permita volverme a encontrar. Claro. Decisión errada hasta cierto punto y acertada casi que en todo. Porque acertada me permitió encontrar una profesión, algo que amé hacer, algo que hoy en día las pocas cosas que en mi nuevo trabajo aplica, lo hago y lo hago como con esa recordación bonita. Claro. No tan acertada porque si hubiese escuchado en ese momento esas ideas de las que me hablaban, tal vez el camino para llegar acá hubiera sido un poco más corto. Claro. Me explico, o sea, si hubiéramos ido por una psicología, de golpe, haber llegado acá hubiera sido 2 décadas menos. Por ¿Quién ejemplo, sabe? ¿Quién sabe? O quién sabe, Claro. pero te digo que igual fue como sucedió. Sí. Entonces, Era paso a esa así, universidad y claro, cuando yo me gradué muy chiquito del colegio, o sea, yo entro al seminario siendo niño. Claro. Salgo del seminario siendo un adolescente de 19 años. Totalmente abierto a entender y llegó a un mundo de universidad donde todo el mundo era muy diferente a Julio César. Entonces, por ejemplo, el partir el esquema de vivencia de un seminario a volverte un universitario, eso me dio duro. Wow. Porque claro, todo el mundo, cerveza el viernes. Y la misa. Por ejemplo, cosas tan bobas que, claro, hoy en día digo, sí, yo era muy pendejo. No, porque es que, André, o sea, en serio, mira, yo me voy un día de noviembre del seminario y yo me acuerdo que mis papás no viven acá. Yo los llamo y les digo, mira, es que me voy del seminario. ¿Y por qué? Yo, no. Hice un proceso de 6 meses de discernimiento y decidí que no es el camino. Papá, bueno, ¿y qué toca hacer? Yo, nada, que me pongan dinero porque pues me voy a salir mañana. Pero ¿cómo así? Claro, muy preocupados porque mi proceso de discernimiento para salir fue algo que de verdad lo hice desde la oración. Era como que esos seres de luz que me han llevado allí a tratar de consagrar mi vida me dijeran, bueno, ¿se queda acá o se va? Claro. Entonces, claro, cuando ya yo entiendo que sí, yo no espero acabar el semestre. El semestre se acababa como los primeros días de diciembre y faltaba más de un mes. Pero entonces yo hablo con el monseñor, no me acuerdo el nombre, ya se murió, que era el cardenal encargado y me dice, ¿estás seguro? Yo sí. Me acuerdo que él me firma mi carta de retiro y me dice, su eminencia, se perdió una gran vocación. Yo, no se perdió, yo voy a regresar. Me dijo, las puertas están abiertas, pero mentira, nunca. O sea, yo sé que las puertas están abiertas, nunca lo dije desde el alma. Okay. Porque yo sabía que lo que había allí no era me servía. para ti. Pero claro, yo muy empoderado, muy feliz, mis compañeros, pero ¿por qué se va a ir? Porque no dijo nada, todo está, yo sí, todo está bien. Y de verdad todo estaba bien. Claro. Creía que en ese momento tenía mucha claridad de lo que quería. La gente yo pedí un carro, yo estudiaba en el Seminario Mayor de Bogotá, en la 94 con séptima, y todos comenzaron a ayudarme a sacar, yo no bajé ni una bolsa. Y metieron todo en el taxi, yo me subí al taxi, pero mi familia no vivía acá. Claro. Entonces había un apartamento en Suba, y mi mamá me dice, ¿qué va a hacer? Y yo, no voy para el apartamento, yo tengo las llaves. Claro, cuando llegamos al parqueadero y comencé a bajar todo del taxi, a medida que yo subía las cosas para llegar al apartamento, fue cuando, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se fue? ¿Por qué se trajo todo? Claro, y yo subía cada cosa, y cada cosa era una lágrima, y yo hice lo correcto. Esa noche creo que ha sido una de las noches oscuras más grandes de la vida que he tenido, porque era enfrentarme a romper un espacio, romper una vida, romper una convicción de toda una sociedad y volverlo a crear. Entonces, claramente esa noche lloré muchas horas, pero este man que es bien corrido en la mañana, se levanta muy a las 6:30, se baña, hace el laude es una oración que se hace en los seminaristas y se busca una iglesia para llegar a misa 7. Tan tierno. Entonces, claro, porque estaba encasillado en ello. Claro. Entonces, sí, por eso te digo que en la universidad fue un golpe fuerte. Claro. Porque, bueno, pasan 2 meses, pasa fin de año, como que me llevan de viaje, yo regreso, me matriculo a la universidad, pero la gente no hace lo que yo hago. Claro.
Porque yo en mi infancia y mi adolescencia estaba metido en la parroquia, estaba metido en el colegio, luego salgo a un seminario. O sea, mi vida es totalmente diferente a la de personas de mi edad, menores o mayores. Entonces, cuando yo me comienzo a enfrentar a que la gente rumbea, que la gente se toma un licor, que la gente fuma, que la gente no está juiciosa estudiando, que la gente no va a misa, que la gente... Entonces yo digo como, soy un bicho muy, muy, muy raro, muy raro. Entonces comienza una época de formación donde si bien es cierto me estoy formando profesionalmente, pero me estoy formando más como un humano normal. Claro. Un humano normal que no hay un papá, no hay una mamá, no hay un hermano, no hay un sacerdote que está cuidando como que lo que vas a hacer, sino que tú te vuelves responsable y comienzas a crecer. Pero entonces el proceso sí fue básicamente solo. Claro, porque ya estaba enfrentado allí, o sea, habían dos caminos, o seguirlo haciendo bien, cambiando algunos hábitos, o dejarte llevar por todo lo que está pasando, o integrar lo que eres a esta nueva realidad y evolucionar. Claro. Entonces, en esa realidad y en esa evolución es cuando tú comienzas a decir, ¿qué es lo que me hace falta? Total. Entonces allí ya entiendo que no me hacía falta la misa, no me hacía falta eso, lo que me hacía falta era eso, la espiritualidad. Claro. Pero igual también la parto porque me estoy enfrentando a un nuevo mundo y me estoy moldeando a ese mundo. Y tengo que comenzar a conocerme. Y allí es donde comienzan las grandes grietas. Porque claro, encuentro que ese Julio César del que toda una comunidad y una familia se sienta muy orgulloso, no es lo que todos ellos esperaban, sino que tiene muchas cosas que tal vez no van a gustar tanto. Pero igual tú las asumes y vas siguiendo porque entiendes que eso eres tú y que tienes que amarlo. Total. Bueno, hoy digo amarlo, ¿no? Porque si nos devolvemos 3 décadas, más o menos estaba en demasiado conflicto, porque claro, el salir a un mundo real me hacía conocerme, claro. Pero ese conocimiento que para mí era una alegría conocerme, de alguna manera también me decía, mira, te están señalando. Claro. ¿Ves? ¿Y cuáles eran esas grietas que empezaste como a encontrarte? André, por ejemplo, ser espiritual y ser gay no es fácil. No es algo que combine lógicamente al raciocinio de la gente. Todo, claro. Entonces, vámonos a la universidad en el año, ¿qué año es ese? 90 y algo, 96, 97, el seminarista no universitario gay. Entonces, claro, la gente, el seminarista es ese... ¿Cómo? Sí. ¿Eso era el mismo rompecabezas? Sí, que dicen, pero ¿quién licuó todo lo que hay en ese empaque? Ese medio sancocho que formaron, ¿quién fue el que echó tanta vaina para que tenga ese sabor? Entonces, el tener un eslogan de seminarista te estigmatiza que tú tienes que ser más o menos un santo. Claro. Y sucede que en ninguna parte se es santo. Claro. O sea, mentiras, no vamos a meternos con los santos. Los santos sí existen, pero claramente los santos tienen que haber sido humanos. Claro. ¿Ves? Entonces eso es lo que la gente todavía no entiende. Santa Andrea Roa. No, ella nació Santa Andrea. No, Andrea Roa tuvo que pasar por muchos quiebres, por muchos cambios. Está pasando por muchos quiebres. Por ejemplo. Pero precisamente para que tú llegues a tener esa unión y esa divinidad en ti, tú tienes que lograr conocer la oscuridad también. Claro. Entonces, ante los ojos humanos, ante los ojos de la familia y de la sociedad, no es fácil. Entonces, no es fácil que un seminarista diga, bueno, sí, vamos a tomarnos una cerveza, porque primero te han jodido, ay, vamos a tomar, y yo decía, no. Claro. Ay, esto es aburrido. Cuando yo voy y me tomo la cerveza, ay, pero mírenlo. Ay, ahora. ¿Qué carajo es lo que quiero? O sea, me estaban jodiendo porque no iba. Tuve que esperar un semestre, ya voy, entonces ahora me están jodiendo porque, ¿sí ves? Claro. En algo tan bobo como eso. Total. Siguiendo en ese camino de espiritualidad, no es fácil que tú tengas una condición diferente al entender. Sí. Porque claro, repito, todo el mundo siente la opción de poder decir, oiga, pero eso sí tiene que ser. Cuando me comenzó a acercar al Julio que soy, claro, estaban todas esas grietas, estaban todas esas telarañas que habían por allá metidas en mi inconsciente o mi subconsciente como, ¿será que sí? Hace 2 décadas lo intenté, ¿qué hice? Me fui porque no te hallaste. Entonces, el comenzar a buscar este nuevo Julio César, el comenzarlo a experimentar, es el que me comienza a buscar todos esos demonios. Entonces, cuando tú comienzas a escarbar, claramente encuentras oro, pero también puedes encontrar animalitos feos, puedes encontrar lodo, puedes encontrar muchas cosas que unas te van a hacer felices y otras te van a hacer como, porque esto me duele. Claro. ¿Ves? Totalmente. ¿Y cómo fue ese proceso? Si te puedo preguntar si estás cómodo hablando de ello.
¿Cómo fue ese proceso como de salir del closet? ¿Fue en la universidad? ¿Fue con tu familia? Primero fue con una de mis tres hermanas. No, ¿sabes qué? Eso es como, ¿has hecho alguna vez maíz pira? O sea, como las Sí, crispetas. las palomitas. Ajá. Tú ves que estalla una, ¿verdad? Uh-huh. Y uno se queda como un bobo esperando a que estalle. Y después de esa se llena la olla. Sí. Entonces, un día cualquiera, en la terraza de la casa de mis papás, yo estoy con mi hermana, estamos mirando para afuera, por la terraza abajo, la gente. Y Rosa hace algún tipo de pregunta, yo no me acuerdo. Una pregunta que tiene que ver como con sexualidad, como de relación, como de pareja, como de algo. Yo no me acuerdo si fue de hijos, algo. El tema es que yo digo, no, yo creo que eso no lo voy a vivir porque yo soy gay. Y mi hermana torce la cabeza y se queda mirando y dice, ¿cómo? Y yo, sí. Entonces ella, muy inocente, dice, ¿tú por qué crees eso? Y yo, porque ayer besé a un niño. Muy seguramente eso es un indicio de que soy gay. Claro, ese impacto fue muy fuerte. Yo amo a mi hermana Rosa. Ella fue la primera persona que lo supo. Pero cuando te hablo de las palomitas es porque como que tú lo sueltas la primera vez y como que ya no lo quieres callar más. Claro. Entonces tú comienzas a estallarlo. Entonces, esta semana pasó algo muy bonito en Angelus. Yo estaba editando el taller y una de las participantes me dijo, yo no entiendo algo. Yo, dime. Yo pensé que me iba a preguntar algo del taller de tarot. Me dice, porque yo hace un momento había hecho una referencia de Gary como mi socio, porque claramente Gary es mi socio. O sea, cuando yo cruzo la puerta, es mi socio. Socios. Sí, o sea, es mi trabajo. Como yo con el camarógrafo. Por favor. Por eso te decía que me entendía perfectamente. Porque sí. Entonces yo dije algo y ella me dice, pero ustedes, y yo, ¿ustedes qué? Entonces ella se dijo, no quiero ser atrevida. Yo, no, tranquila, dale. Pero ustedes si son, no soy, yo, que si somos pareja, sí. Ah, pero como dices mi socio, le dije, claro, porque es que estoy en Angelus. Y en Angelus, él es mi socio. Es con quien trabajo. Claro. O sea, independientemente de lo que pueda pasar cruzando la puerta, él es mi socio. Claro. Y, ¿ves? Entonces, como que ya no, ese romper hasta que llega como al estandarte más grande que es mamá. Claro. Yo quería viajar con mi mamá en un puente de la Raza de octubre, pero me iba con unos amigos que mi mamá amaba, por defecto los amaba, pero cada uno iba con su pareja, yo iba solo. Entonces mamá, porque mamá ya había enviudado, yo, no, mamá, es que no, me voy a ir solo. Claro, yo me voy 4 días y cuando regreso mi mamá está muy triste, me dice, ay, me dejó solo. Y yo estoy comiendo y de pronto me quedo mirando y le digo, mami, todo sería más fácil si asumieras algunas cosas, mamá. ¿Cómo así? Y no sé, o sea, yo no sé qué tanto dije. El tema es que cuando yo reacciono, mi mamá está llorando y yo le, ¿qué habré dicho? Entonces mi mamá se levanta siendo el amor más puro y me abraza y me dice, yo sigo siendo la mamá, ¿qué pasa? Entonces cuando ella me dice esa frase, como que a mí se me nublan los ojos y yo, como que se lo dije. Pero ese se lo dije era más un como, entérate. Claro. Pero, o sea, entérate y vívelo y asúmelo porque claro. Una mamá siempre lo sabe. Claro. ¿Ves? Entonces, cuando llegamos a este mundo espiritual, cuando llego a comenzarme a formar, a hacer cosas diferentes, mucha gente a veces como que, ay, pero ¿cómo así? Pero luego no es espiritual, pero luego no es que es coach angelical, luego no es que es canalizador, luego no es que recibe mensajes, luego no es que puede hacer una limpieza de chakras, pero entonces aquí es donde tú te paras y tú dices, sí, porque es que soy humano como tú. Claro. ¿Qué cosas haces tú que no son tan humanas en tu entender? Ninguna. Claro. ¿Ves? Porque lo que pasa es que hay estigmas en todo. En todo. ¿Ves? O sea, total. Volviendo al tema, ¿no? Como que mirando cómo el camino espiritual nos quiere, o sea, su propósito al contrario es liberarnos, es expandirnos, es hacer esa expansión de conciencia. Pero 10.001 estigmas en el camino espiritual. Total, total. Mira, Andes, que son tantos los estigmas y tanto lo que nos genera. Yo creo que mi última estocada para cambiar de vida fue este cuerpo, por salud. Porque me estigmatizó tanto un grupo médico desde unos exámenes que llegaron a pronunciar la palabra quimioterapia, radioterapia, extirpación, y más o menos en una semana me dijeron, chao, tú prepárate porque te vas. Wow. ¿Ves?
O sea, pasé por un proceso... ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Es que... Él lo habla así como normal. No, claro, es que yo comencé a inflamarme mucho, Ujú. comencé a tener muchos dolores muy fuertes en la espalda. En esos dolores fuertes comenzaron a aparecer exámenes, entonces una resonancia, una cosa, otra cosa, aparecieron unas masas. Esas masas estaban muy pegadas a la columna, entonces que si eran hernias, que no eran hernias. Un día la fisiatra me manda a hacer un examen. Nuestro país maravilloso en el sistema de salud se ha ido dañando mucho en los últimos años. La cita para llegar a los exámenes que necesitaban se demoró casi 3 meses. Para cuando me los hicieron las lecturas se demoraban más o menos 1 mes y medio, que eso fue pasando pandemia, todo estaba súper atrasado. Aparte. Un día cualquiera me llega el resultado y yo lo leo, yo no está como tan chévere lo que dice ahí. Es como las 3, 4 de la tarde. Espero a que llegue Gary. Le digo, mira, me llegó esto. Claro, al ver que otra persona lo lee y se queda mirándome, yo, sí, más o menos estoy muriéndome. Porque esa fue ¿Por qué lo dices así? Porque así la Ok. cara de él era eso. Ok. Como más o menos me estoy muriendo. Ok. O sea, él lo leía y era como, esto está mal, esto Wow. mal. Finalizando la revisión me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues nada, esperar la cita. Pero ¿cómo así que esperar la cita? Y yo, pues sí, la cita era como 2 meses después. Entonces él muy bonito me da la siguiente información, me dice, tú tienes el número de la doctora, ¿por qué no le mandas el resultado? Claro. De golpe algún día lo ve y te adelanta la cita. Claro. Yo, ay no, pero me da pena, no sé qué. Pero como que algún angelito me dice, sí, mándalo. Entonces yo, hola doctora, mira, se demoró tanto, ya tengo el resultado. Si algún día lo ve, porfa, agradezco me cuentes. Supe que era grave en el momento en que no pasaron ni 15 minutos cuando veo en el llamando doctora. Yo, hola. No, mira, sí, definitivamente las masas aumentaron, las cosas no se ven tan bien. Necesito que te hospitalices mañana en Los Cojos. Wow. Claro, una llamada como de 10, 15 minutos que me entrega mucha información, Wow. que me genera mucho miedo sobre todo. Pero sabes que en ese momento entendí que yo no tenía miedo por mí, tenía miedo por mi entorno, porque sí me sentía muy fuerte. O sea, como que de alguna manera todo lo que ya he pasado en mi vida me dice, esto también puede pasar. Wow. Ahora sí, bueno, conclusión, me hospitalizo y son 7 días en que soy un ratón de una clínica, que todo el mundo me puya, me sacan sangre, no me dicen nada los primeros 4 días. Ya el quinto día comienza a llegar a oncología. Me dicen, no, es que mire sus pruebas que le tomaron hace 2 meses, salió con esto, estamos haciendo pruebas para confirmar. Yo, ok, bueno, sí. Yo me llevo oráculos, me llevo muchos cuarzos, entonces soy como el brujito esa semana en la clínica, las enfermeras, ay, ¿por qué tenía tantas piedras? ¿Y por qué ese oráculo? Ay, o sea, usted lee el futuro, ay. Entonces, como ellas en el tiempo libre, como que van, ay, regalen un mensaje, y les comienzo a hablar de los oráculos, les cuento las propiedades de los cuarzos, tengo mi termo de cuarzo y todo el tiempo tomo agua, como me tienen tan conectado, yo solamente pido que me llenen mi termo de agua. Conclusión, llega el quinto día, el sexto día, perdón, es un sábado, yo no le digo, yo me hospitalizo, no le digo nada a mi mamá, nada a nadie. Wow. Solamente sabe mi hermana Rosa y Gary. ¿Por qué estoy hospitalizado? Porque tenía dolor en la columna, pero a nadie le digo verdaderamente por qué estoy. Cuando llega el oncólogo me dice, mira, mañana vamos a sacar las últimas pruebas, dependiendo de esto vamos a decir cuál es el procedimiento. Y yo, bueno, eso es sábado en la mañana. Me sacan todas las pruebas y el domingo en la mañana vuelve el oncólogo. Entonces cuando ella entra, son las 8:00, Gary viene, me acaba de escribir que ya viene muy cerca y ella comienza a hablar y yo solamente veo una boca que se modula. Yo estoy así como mirándola esperando que diga la palabra cáncer, que diga radioterapia, quimioterapia, cirugía, algo. Pero al final ella concluye todo su discurso diciendo, entonces si eso también no sale bien, te doy salida mañana. Espérame, ya va, no entendí. Claro. ¿Qué no entendiste? Yo, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? No, te estoy diciendo que no. Claro, en ese momento yo sí como que entiendo y me ataco a llorar. Y a mí dice, pero te estoy diciendo que no. No, sí, era que estabas... Mi entender me decía, Claro. pues claro, 7 días dejándote pullar, sacando exámenes, te dice otra cosa. Claro. Entonces yo le digo, pero ¿cómo así? ¿Por qué no? ¿Dónde está mi cáncer? Quiero mi quimioterapia, ¿dónde es que está? Y suena ridículo, pero sí, ese Claro. que estaba en esa cama, de alguna manera eso era lo que estaba esperando. Y me dice, Claro. no, es que mira, las masas cuando te sacaron las placas hace 2 meses estaban muy grandes. Los exámenes que te tomamos el primer día que te hospitalizaron salieron
no coherentes en relación a los primeros, pero sí con unas enzimas diferentes. Pero lo que te hicimos ayer, no podemos decir que no hay nada malo, porque sí hay unas masas, pero no hay nada que se deba tocar. Claro. ¿Dónde estuvo el cambio? Gracia divina, amor de Dios, del arcángel Rafael, ponle el nombre que tú quieras. Wow, claro. Entonces, claramente eso fue como, mira, si puedes. ¿Y eso cómo? Me imagino que significó un antes y un después en tu vida. Claro, André, porque aquí yo ya me había formado en Canal Intuitivo. Claro. Y yo sentía la necesidad y las ganas de comenzar a hacerlo para los demás. Pero yo entendía que eso lo había tomado para mí, para mi familia, para quien pudiera ayudar en mi círculo primario. Entonces, claro, eso fue como el vivir esa experiencia de esa semana, me dice como cuánta gente de pronto necesita solamente creer en sí, creer en que se puede sanar en algo. Claro. Y es allí cuando comienzo a darle la oportunidad a personas de hacer cualquier bobada. Ven, te doy un mensaje. Ven, te alineo los chakras. Ven, no sé qué. Y comienzo a hacer muchas cosas. Pero comienzo a hacerlas de manera no profesional. Comienzo a hacerlas. Claro. Sigo con mi trabajo, me siguen pagando los 26 entre las 9 y 10 y 9 y 12 y mi vida es perfecta. Claro. O sea, en ese momento mi vida es perfecta porque yo digo, bueno, tan chévere. Claro. Esto es lo que me gusta, pero igual también estoy en un trabajo y me pagan los 26 claro. y puedo seguir disfrutando de ambos mundos. Pero sucede que otra vez se pronuncia las crispetas. Entonces tú viniste y tú le contaste al tío y el tío vino con el amigo. Entonces y mucha gente comienza, aquí comienza otra vez otra grieta, que es el no saber cobrar, el no querer cobrar, el no valorar lo que haces, tu herida de merecimiento, todas esas cosas vienen acá. Entonces yo digo, pero no, ¿y cuánto? No, nada. No, nada, no. Cuando llega ese momento de partir y decir ya, comienzo a pedir, bueno, ok, llevo 20 años en una empresa, duro un año pidiendo que me saquen. Porque pues claramente eran 2 décadas. Claro. Si yo decía, con permiso, me decían, bueno, sí, vete. Claro. Yo quería que me pudieran ayudar a salir. Entonces le digo a mi jefe, mira, es que me quiero ir. Eso se enloqueció. Claro. No, pero sí me quiero ir. Pasé un año rogando, literalmente rogando que me ayuden a salir, que me ayuden a salir, que me ayuden a salir. Hasta que un día, hey, que hoy te vas. Y en eso también hay como algo loco. Porque el año anterior a eso, yo siempre que me canalizaba, siempre que recibía o meditaba, me decían, al final del año te vas. Entonces yo a todo el mundo le digo, no, a final de año salgo de la empresa, porque efectivamente esta empresa siempre saca gente en marzo, en junio y en diciembre. Ok. Entonces yo espero hasta el 10 con ansias locas. O sea, hay jornadas. Ajá, de sacar sí, gente. sí, allí siempre tienen en cuenta como a quienes pasaron, como en mi caso, que han pasado los 15 años, ya son como, decía yo, somos papables para salir, porque pues obviamente cuando tú has hecho las cosas bien y no has salido, una indemnización puede costar. Claro. ¿Ves? Entonces, yo comienzo a esperar, llega diciembre con su alegría, mes de parranda de animación, pero a mí no me sacan. No me sacan. Y yo, pero angelitos, ¿qué pasó? Claro. Ustedes me estaban diciendo que yo sí iba a salir. Claro. Y entonces yo todo el mundo decía, no, es que yo a final de año salgo de la empresa, entonces este man está loco. Comienza el nuevo año y yo, pues bueno, toca seguir esperando el 26 de estos meses. Yo cumpleaños el 2 de marzo. El 1 de marzo, que es un viernes, mi coach, Andrea Roa, el día anterior ha colocado cuando quieren los mensajes del mes, el 28 o el 1. Entonces yo a Andrea Roa le digo, yo le escribo, mejor el 1 porque mañana cumplo años. Porque el 2 cumplo años. Andrea dice, ok, lo hacemos así, yo no sé si te acuerdas. Sí. Literalmente tú comenzaste a hacer los mensajes, pasó el momento de Piscis, que es el último, todo lo que tú dijiste es, te vas a ir, se cierra el ciclo. Yo, ay, otra más, engañándome con esta información. Se acaba y veo en la pantalla de mi teléfono una extensión que sé que es de recursos humanos y yo, aló. Wow. Y me llama una gran amiga de la empresa y comienza a hablar y yo, esta llamada no es de visita, cuéntame. No, mira, y me suelta todo el rollo, ay, sí, qué chévere. Entonces ella, ¿cómo? ¿Chévere? Sí, yo lo estaba esperando. Al final del año. Al final del año. Oh, por Dios. Para allá iba, así es, ellos, o sea, a mí me decían, es a final de año. Claro. Y era el día que se cerraba mi año solar. Wow. Entonces, el 2 de marzo de ese año, comencé sin un empleo. Claro. Pero
este ser maravilloso dijo, me va a tomar un año, voy a descansar, voy a viajar, voy. Un montón de planes. El descanso fue un mes, como 43 días, y comenzó todo lo que hoy es años. ¡Wow! ¡Qué loco! O sea, me parece maravilloso escuchar todas estas historias porque siento que al final todos tenemos ese llamado interno que de muy chiquitos nos está diciendo, es como que hay algo más, o es esa búsqueda de quién soy, esa búsqueda de esa plenitud, de alguna forma u otra, que va a estar todo el tiempo moviéndonos, jugando fichas, poniendo señales, hasta que lo atendamos. O sea, sí o sí va a pasar. O sea, sí, de alguna manera. Y me parece como fascinante ver las distintas formas, como todos de alguna manera vamos a llegar a eso, porque todos tenemos que llegar a eso. Creo que son muy interesantes las historias cuando, como la tuya, de, bueno, échenme, o sea, échenme, porque muchas personas, o sea, creo que un perfil muy normal es el de, como que, si quiero lanzarme, quiero hacerlo, uy, pero qué susto, todavía no, mejor todavía no, ay, ¿sabes? Como que huyéndole y de repente, angelitos, póngame las señales, sí, y adivina, o sea, es como póngame las señales para ver si ya esto es el momento para dedicarme a esto y de repente llega otra mejor propuesta de trabajo, o sea, como así que pasan ese tipo de cosas. Total. Y en tu caso fue el, no, estoy esperando que me echen, me voy a hacer echar. ¿Qué había detrás de ese, sabes, como de esa situación de no tomo la decisión ya yo de irme, mejor espero a que me echen? ¿Qué se movía detrás de ti para como tomar esa postura? O sea, me da curiosidad. Claro, los números de los que hablaba inicialmente. Ok. Porque si tú dices, me voy, claro, tú eres mi empleador y yo te digo, mira, mi carta. Claro. Tú le vas a, ok, dale, yo te la firmo. Claro. Vete. Claro. Pero sucede que ya no tengo 25, ya no tengo 30, ya no tengo 35, tengo más de 40. Estamos en un país como Colombia donde tú pasas los 30 años y más o menos ya no eres tan atractivo a un trabajo, sea el trabajo que sea. Claro. Y si tú pasas los 45, mucho menos. Claro. ¿Ves? Tenemos también el antecedente de una salud que hay que, sí, me sigo cuidando, sigo mis controles, soy muy bendecido porque gozo de muy buena salud hoy en día. Yo hace 7, 8 años me tomaba 5 o 6 pastillas diarias para el dolor. Hoy en día, por gracia del amor, mira, hago esto que no lo podía hacer, por ejemplo. Claro, wow. Jodo como un mico y ya no tengo tanto dolor, claro. ¿ves? O sea, no tengo dolor realmente. Entonces, todo eso me hacía decir como, bueno, tú tienes que asegurar alguna vaina. Claro. O sea, no sigas siendo tan loco. Claro. Porque claramente ahí sí me veía loco. Pero es una buena movida, ¿sabes? Sí, claro. Aquí tuvimos una invitada en el podcast que de hecho ella fue de las que, o sea, ya quería renunciar, quería dar el paso y ella iba ya a renunciar y la despidieron primero. Y búsquenlo, el podcast con Erika Gómez, para los que no se lo han visto. Y fue muy loco porque en su historia ella contaba, era como ese llamado tan profundo de ya, tengo que dedicarme a lo que yo quiero, tengo que hacer lo que yo quiero, al contrario, le hizo pasar por una temporada muy, pero muy difícil, muy, muy difícil, mucha dificultad económica, mucha incertidumbre, y ella le decía a todos los participantes, o a todos los oyentes del podcast, era como, no tienen que hacerlo, o sea, asegúrense, sí. no tienen que ir a vivir el trauma, del romanticismo de sigue tu llamado, sigue tus sueños, ¿sabes? Todo se te va a dar, porque o sea, en esta vida donde hay tantos matices, tanto se nos puede dar fácil como puede que sea un camino de mucha dificultad. Entonces siento que muy válido igualmente, o sea, sí, por un lado, como, bueno, claro, la seguridad, esa seguridad que nos dan esos números, que nos dan esas circunstancias. Que de alguna manera, mira, es que por eso te decía que yo era feliz. Claro. Porque claramente mis números se acomodaban a lo que era mi felicidad. Claro. Y entonces, si yo veo a ese Julio César de ese momento, sí, o sea, no había una carencia económica, no había una limitación, entre lo que yo tenía presupuestado estaba. Claro. ¿Ves? Pero mi entender sí me decía, si te quieres ir es por algo, pendejo. Claro. Quieres moverte, es porque puede que si seas feliz, que llegue tu mensaje el 26, pero ¿qué es lo que no está llegando? Claro. ¿Ves?
Pero entonces aquí sí comienza como la guerra de conocimiento, la guerra de entender, la guerra de poder revisar tu sociedad, Claro, poder revisar el estilo de vida de tu país, las opciones laborales, la economía. Aquí tú comienzas a meter todo en la bolsa. claro, Entonces sí, claro, mucha gente, y también lo sugiero, no es como votarse y decir claro. sí, ya voy a ir, los ángeles están conmigo, somos guerreros y volamos como Superman. No, porque muy seguramente te vas a estrellar. Lo que hablábamos en el inicio, tu camino no va a ser nunca igual al mío. Claro, Puede que yo surja en algo más, puede que me demore más, tú puedes, ¿sí? Todo va a ser diferente. Pero sí tienes que comenzar a trabajar en ser feliz, en ser pleno. Si hay algo que te nace, si hay algo que te hace vibrar la piel, que te emociona, muévete para conseguirlo, pero tampoco te puedes comenzar a arriesgar desde una mentalidad idealista claro. de decir, sí, yo renuncio hoy y ellos verán cómo me mantienen. No, normalmente no Claro. giran, ellos no giran. Entonces, Sí, no te va a llegar el no giro, mandan el mensaje el sí, 26, el giro pero angelical. exacto, sí, no llega. Pero sí llegan muchas otras cosas que te dicen, confía y cree que va a pasar. Que es como ese lapso entre el final de ese año Claro, y el 1 de marzo, que me decían como, bueno, no salió, pero cálmese, que claro. sí va a pasar, que se bajó la energía, sí, que me sentí frustrado, sí, pero el primero fue par cachetadas como, te dijimos que era el final de un año, no te dijimos en cuál. Igual, claro. Entonces, ¿El año de ¿ves? quién? Exacto. Y no es cuando yo quiero, es cuando debe pasar mejor para mí, para mi Claro, avance. Y si me preguntas hoy en día, claro, era el mejor momento. claro. Era el mejor momento porque en ese año que fue va a ser 3 años, bueno, ya 2 años, Sí, tres como años, tres va a años. ser 3 años, pues claramente hasta el año pasado fue que yo tuve claridad en mi entender qué era lo que quería hacer exactamente con lo que me hacía pleno. Claro, ¿Ves? Entonces me vengo nuevamente a Medellín, me busco nuevamente a Andrea Rueda, le cuento, mira, este es mi proyecto, estas son las fotos. Andrea Rueda me dice, sí, se ve bonito, que sea como deba pasar. Y claramente fue como debía pasar. claro. Y fue tan acertado y fue tan bonito que ya hace un mes, hoy hace un mes, estaba reaperturando un sitio un poco más grande y ahí es donde la confirmación de la energía y de esa plenitud que tú vives te dice, si era por acá, Claro, solo que deja de ser como tan cansón. claro, Permite disfrutar cada día y cada momento, claro. ¿ves? Entonces es eso. Totalmente. Pero para eso no es como que tú haces una meditación de YouTube y ya el otro día amaneces en esa armonía. Es algo Claro, que se construye, es algo que tú comienzas a crear esa seguridad, que comienzas a sentirte con un vaso vacío y hace total. un chiste en el almuerzo y dice, como este vaso estoy yo, totalmente Claro, vacío, pero no, uno se ríe y uno va entendiendo que efectivamente lo que está vacío es eso que nos hace falta por llegar a esa plenitud. claro, Entonces, esa plenitud la que nos acompaña siempre. claro. Porque si nos quedamos en ser felices, no vamos a ser plenos. Porque a Total, ti la felicidad te la pueden disfrazar de muchas maneras. ¿Ves? claro, Por ejemplo, cuando hoy en día yo tengo un paciente y, no sé, supongamos que viene con una historia de una relación, que cada cosa que te cuenta, la siguiente es peor que la anterior, a mí me dan ganas de decirle como, bueno, pero porque estás ahí, claro, ya, llega y divórciate. claro, muévete. Eso es lo que está acabando tu vida. Claro, Pero pues claramente no se puede porque es el proceso de cada persona. Entonces allí es donde tú buscas por qué es que te estás aguantando eso. claro, ¿Ves? Entonces cuando tú comienzas a buscar por qué es que yo me aguanto esta vida de perro que me llevo, tú dices, ah, claro, es que eso viene de una herida por allá atrás. claro, La gente cuando habla del dinero, no, es que mira, el dinero no fluye, es que el dinero se me va rápido, pero tú vas a revisar y tú le haces terapia, pero la gente ve el dinero como algo en energía, algo como material. No, o sea, si tú vives esa energía desde ti, tú eres el que la expande, claro, tú eres el que la puede estallar, tú eres el que puede permitir que llegue y fluya para ti. Porque si no, yo te puedo acompañar a ti en 10.000 terapias si tú me pagas cada terapia. Pero si tú no haces algo por cambiar esa realidad, no vas a lograrlo. No vas a llegar a totalmente, ninguna parte. totalmente. Siento que es muy valiente y muy sabio ese paso, de alguna forma como irte preparando psicológica, emocional, espiritual, me imagino que terrenal, financieramente, Financieramente. claro, para poder dar ese paso, que seguramente cuando el momento que llega
seguro uno se caga literal, así como, ¡ah! ¡Mierda, llegó! Sí, yo sé que es el camino y todo, pero verga, llegó. O sea, me imagino que nunca deja eso de pasar, pero sí me parece muy, muy inteligente, muy sabio el poder hacerlo para poder dar un paso también de la forma más armoniosa posible, sin tener que ser traumático. ¿Crees, o bueno, dos preguntas, ¿crees que si no te hubieran pasado o te hubieran llamado a despedirte en ese momento, cuánto más tiempo hubieras podido durar No en la creo que empresa? más de 2 años. Ok, No creo que más de 2 años porque todas las señales que tenía en mi vida era que tenía que llegar a lo que estoy haciendo hoy. claro, Entonces, claro, por eso era mi asfixia. claro, En ese año, por eso fue mi asfixia. claro. Y por eso era que me decían, sí, a final de año yo, pero ¿cómo así? Qué ¿Por qué rápido. no? Y mira, nunca, de verdad que en este entender mentiría si yo te digo sí. Yo en algún momento pensé que era cuando se acababa el año. Claro. Mentira porque no, yo ese 1 de marzo estaba frustrado porque al siguiente día cumplía años Claro. y Y seguía. seguías allí, claro, ¿Ves? claro, Entonces, bueno, te digo, en mi entender nunca estuvo que era así. claro, Y yo ya me sentía asfixiado, no porque no amara lo que estaba haciendo, porque claro, lo hacía bien y era feliz. claro, ¿Ves? O sea, de verdad lo disfrutaba, pero no era lo que ya quería hacer. total. No era como me quería comportar, no era lo que quería vivir. Sí, Entonces, claro, no creo, yo creería que máximo hubiera aguantado 1 año, tal vez 2, ok, hasta que de pronto lograr organizar los números de tal manera que pudiera levantar la mano y decir, bueno, ya no me sacaron, entonces yo me voy, que claro, gracias. Pero sí hubiera sido como máximo 2 años. total, No creo que hubiera sido ese mismo año. ok, O sea, ellos me ayudaron. Gracias a claro. Dios. ¿Y cómo podríamos ayudarle como a la gente a diferenciar, sabes, cómo decirlo? O sea, como que hay dos escenarios. Uno en el que uno dice, no, aquí yo me quedo hasta que me echen, hasta que me despidan, y esa va a ser mi señal. ¿Cómo diferenciar el hacer eso desde esa preparación interna que yo voy viviendo, tomándome todo con calma, y literalmente esa otra parte en la que ya se puede caer en esa pasividad de como que algo más lo resuelva por mí, ¿sabes? Porque tengo tanto miedo yo de tomar acción y de tomar decisión, que mejor que algo lo tome por mí. O sea, no sé si me voy a entender con esa pregunta, porque creo que es algo que yo me podría preguntar si estaría en una circunstancia parecida. Sé que mucha gente que nos escucha aquí puede sentirse identificado con eso de, sí, yo quiero, yo he estado en esa, pero ya de repente estoy sintiendo que estoy cayendo como a una pasividad total, claro, a no tomar acción, a no responsabilizarme. De repente ya tengo todo listo y aún no sigo, no doy el paso. ¿Se puede diferenciar en qué momento estamos cayendo? Yo que pensaría que energéticamente nos lo puede mostrar tu vivencia vibracional, lo que haces. Lo que decía hace un momento, yo nunca perdí mi energía por hacer las cosas bien. Pero hoy en día que estoy de este lado acompañando a algunas personas que me hablan de eso, lo primero que percibo es que me dicen que no me gusta ni siquiera madrugar para ir. Es que estoy allá porque me pagan. Es que estoy allá porque he pasado hojas de vida en 1000 partes y no me llaman. Es que estoy allá porque, por la razón que tú le quieras colocar. En ese momento tú ya no estás vibrando. Y en ese momento tú estás limitando tu energía de expansión al límite. Claro. Al límite. Porque no te mueves y como no te estás moviendo, la energía te está diciendo, ok, sigue allí. Claro. Sigue ahí sentado, sigue madrugando de mala gana. Claro. Sigue haciendo las cosas como las estás haciendo, pero no vas a vibrar ni siquiera en algo cercano a ser feliz. No vas a expandir, vas a llegar a los 57 las niñas y a los 60 lo que sean los hombres, te vamos a pensionar y te vas a ir con ese salario y vas a estar exactamente igual que como estuviste los últimos 10 años de tu vida. Claro. Entonces siento que cuando llegamos a ese punto es cuando tú dices, ven, ¿qué está primero? Estabilidad por 10 años, por 15 años, por 20 años, por un mes, o felicidad por todo lo que tengo de vida, el tiempo que sea. Claro. Entonces, cuando tú piensas en ser feliz, de verdad, y tú dices como, yo me voy a arriesgar, voy a cortar esto que no me... Eso aplica para todo, no solamente para un trabajo. Cuando tú te arriesgas, tú dices, no me funciona mi pareja, no me funciona mi negocio, no me funciona esto. Y tú decides como renovar o cortar, en ese momento las cosas comienzan a florecer. Claro. Una planta, si tú no la podas, si no la arreglas, si no le colocas fertilizante, no va a darte los frutos que tú quieres, las flores que deben dar. ¿Ves? Entonces ese punto es donde raya como la energía, es cuando ya tú sientas que no estás vibrando. Entonces ahí sí, no se lancen como
bueno, sí, voy a vivir de mi espiritualidad, voy a vivir. Planéalo, Claro. planéalo, pero toma acción rápido. Claro. Cuando no estés vibrando, toma acción. Claro. Toma un orden, di, bueno, tengo un tiempo, voy a estar 6 meses más acá, en esos 6 meses me voy a mover acá, voy a hacer programas. De pronto es que tengo como una organización muy psicorrígida y sí me gusta como que cada cosa tenga, yo creo que es mi ascendente Virgo, que trato de poderlo tener como cuantificado y organizado de tal manera que me coloco como metas y retos a cumplir. Y está ¿ves? perfecto, porque al final estamos en la Tierra. Exacto. O sea, aquí todo son, como se dice, como leyes de la Tierra, herramientas de la Tierra, o sea, hace parte. Exacto. Siento que, y aplica para todos los, no sé, todas las pasiones, no Sí, solo la total. espiritual, o sea, de alguna manera todos sentimos un llamado a veces de hacer algo, no sé, más significativo, algo donde pueda servir mejor y hacerlo organizadamente. La verdad es algo que nos puede ayudar a hacerlo mejor, a hacerlo más amorosamente que en con esa nosotros. organización me llega algo para contarte y es, yo como desde octubre de ese año que quería que me sacara, yo estaba haciendo como un acta de entrega. Ok. Y esa acta de entrega, enero, febrero, yo la documentaba todos los fines de mes. Ese día que yo salgo es fin de mes. Ajá. O sea, acaba el día anterior, a nadie lo despiden y deja un acta de entrega. Claro. Mi jefe se reía mucho porque me dijo como, ¿en serio tú te querías ir? ¿Cómo es que me entregas todo? Y yo, pues, te lo dije hace un año, yo te lo conté, no te mentía. Y sí, o sea, esa es su organización. Claro. Porque si lo hiciste bien, sal bien. Claro, ¿ves? totalmente. Entonces, pero te digo, como tampoco es que se lancen ya, ay, sí funciona, me voy a vivir de la espiritualidad. No, organízalo. Claro, Organízalo que la energía te va a decir cuándo corresponde. Totalmente. Si miras atrás, en este momento, ¿qué versión de ti o qué momento de toda esa historia que nos has contado, sí, qué versión de Julio honras por haber hecho lo que hizo? O sea, como por algún momento muy determinante, ¿sabes? Como que miras atrás y dices, uff, este momento, esta versión de Julio, este acto de ese Julio. Atrás creería que el momento de mi enfermedad hace unos años. Y lo abrazaría y le decía, sigue creyendo que va a pasar. Okay. Va a pasar y no te asustas. Claro. Porque ahí fue donde más vulnerable me sentí. Claro. Fue donde sentí más miedo. Y no tanto el miedo por este coquito que guarda un alma, sino miedo de los coquitos que acompañan esta alma, porque sentía que no era el momento. Entonces como que me vuelvo allá y le digo, lo hizo bien, creyó y está funcionando. Claro. Maravilloso, mi Juli. Mil gracias por compartirnos toda esa historia. Siento tan valioso, de verdad, el que nos te hayas podido abrir totalmente a contarnos desde tu experiencia, todo ese camino de transformación. Veo en ti como, creo que eso que tenemos todos, o sea, de esa búsqueda de quién soy, esa capacidad, esa valentía de haber dicho en algún momento a tu familia, me voy al seminario, luego, más valentía, me voy al seminario, ¿sabes? Y cada acto, pero hacerlo también de una forma también muy amorosa contigo, o sea, de verdad lo rescato y lo honro mucho, porque a veces andamos en este camino también con los tantos estímulos que tenemos de las redes, tanta gente haciendo tantas cosas, sentimos el famoso FOMO, ¿no? O sea, ese miedo a quedarse atrás, ese miedo a estarte perdiendo de algo que nos hace tomar también como decisiones muy apresuradas, pero definitivamente en tu historia, aún en toda la vulnerabilidad, podríamos ver como esa sensatez de, espérate, vamos con calma, de verdad, mucho, o sea, mucho por aprender, porque yo sé que a veces estos caminos se hacen como tan inciertos que uno quiere tener todas las respuestas rápido, quiere tomar las decisiones rápido, y siento que tu energía me ha dado mucho esa presencia, ¿sabes? Esa pausa, esa calma, esa de, espera, vamos con calma, vamos a organizarlo, bueno, si esto es lo que es, vamos a vivirlo, ¿sabes? Así que gracias por haber compartido tu historia. Te hago las 2 preguntas que le hago a todas las personas del podcast. Espero pasar el quiz. A ver, número 1, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
sé más orgulloso de ti mismo. Ámate muchísimo desde el orgullo, sobre todo. ¿Sabes? Hay momentos donde no tú, sino la sociedad no permite que tú te ames, no permite que te valores, y tú mismo te estigmatizas. Claro. Tú mismo te compras el cuento que te están contando. Total. Entonces le diría como orejas de pescado, porque va a ser mucho más fácil. Sobre todo hasta pues, con el mismo círculo más cercano, ¿cierto? Porque, Total. como decíamos al inicio, ellos siempre, pues ellos vivieron la vida de una forma, vienen de una generación y piensan que esa es la correcta. Esa es la forma correcta, Eso claro. es como los credos eclesiales. Todos tienen la verdad absoluta. Claro. Entonces, tenlo por seguro, todos nacemos en un credo diferente. Todos nacemos en una mini iglesia, ponle el nombre y la creencia que tú quieras. Claro. Entonces, sobre esa creencia y sobre esa mini iglesia, te forman una vida que debes cumplir. Entonces, cuando tú asumes esa Biblia que te entregan para cumplirlo, es cuando comienza tu dolor. Claro. ¡Wow! Cuando nos compramos esos moldes, esas estructuras, empieza el dolor. Y vivimos. O sea, y mucha gente vive una vida, toda la vida, desde ese dolor, sintiendo que hay algo más, pero pues ya ni para qué me esfuerzo siquiera en tratar de averiguarlo, porque cada vez se va haciendo más pesado. Totalmente. Más pesado. Wow, qué lindo. Y bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? Sigue siendo terco. No pares de ser terco. Yo me considero muy terco. No, para mí un no es más que una detención, es como un impulso. Y me he dado cuenta que eso funciona. Claro. Entonces, hacia el futuro, ojalá, si está en otra línea espacial, ve el podcast, que debe ir a verlo y entiéndelo. Claro. Sigue siendo terco porque funciona. Si Claro. no fuera terco, no estaría sentado aquí contigo, no te hubiera conocido, no hubiera pasado por la formación. Si no hubiera sido terco, no tendría Angelus. Si hubiera sido terco, no estaría siendo pleno. Entonces, literalmente que la terquedad funciona en algunos casos, casi en todos, cuando es para bien. Total. Aquí se me ocurre preguntarte algo más, y ¿cómo se ve? Ah, no, tú dijiste dos. Por favor. Es que, volviendo a tomar lo que estabas diciendo antes, el tema de una cosa es ser feliz con algo y otra cosa es sentir esa plenitud con cada cosa. ¿Cómo te sientes pleno en este momento? Totalmente. ¿Cómo se ve o cómo se siente esa plenitud? Te lo voy a explicar con mi resumen del día. Ajá. Estos días he trabajado mucho, he madrugado demasiado. Y hoy, vivir esta experiencia acá, más que el haber cambiado de una ciudad, haberme subido a un avión para llegar a encontrarme contigo, es la plenitud de poder contar y de alguna manera que le llegue a alguien que le sirva para transformar su vida, o por lo menos para que se refleje y diga, ay, mire, como que es algo parecido. Claro. Eso es plenitud. Cuando tú mismo te miras con orgullo al espejo, te amas demasiado, cuando tú ves lo que es tu entorno, cuando tú ves lo que tú haces, para mí eso es plenitud. O sea, aquí ya no van a aplicar los números ni los mensajes. Tú puedes estar en una condición de carencia económica por cualquier cosa, pero tú puedes ser pleno, ¿ves? Por ejemplo, en este momento, acabo de hacer un cambio importante, tengo mucho estrés, tengo mucho trabajo, gracias por todo eso, pero me siento pleno, cada día me siento pleno, tengo energía, como que no me quedo acostado pensando, ay, hoy tengo que hacer esto y me voy al lamento, sino que más bien me abrazo a eso y digo, qué rico, estoy cumpliendo estar así, como me lo imaginé hace 3, 5, 10 años, porque estoy siendo pleno en lo que hago. Eso es como la energía que me brinda la plenitud. Me encanta eso que dices, que no tiene nada que ver con los números, porque siempre idealizamos que la plenitud tiene que ver con números, o sea, cuando ya gane tanto dinero, cuando tenga tanto dinero en la cuenta, cuando y no. Y es que eso se vuelve transformable, André, porque si lo vemos, eso que tú hablas me limita más a la felicidad. Claro. Voy a ser feliz cuando compre un carro. Claro. Voy a ser feliz cuando compre mi casa. Voy a ser feliz cuando salga del país. Voy a ser feliz cuando. Siempre estoy dependiendo de algo, como de una recompensa de algo físico, de algo experiencial. Pero cuando tú dices, estoy pleno con lo que soy hoy. ¿Qué fuiste hoy? Nada. Me levanté, me tomé un café, me puse a leer. ¿Qué fuiste hoy? Me levanté, me bañé, fui a caminar y no tuve que cumplir un horario.
¿Qué hiciste hoy? Trabajé como un negro todo el día, desde la mañana hasta la noche, pero estoy cansadísimo de felicidad. Claro. ¿Ves? Entonces, eso no tiene que ver con números, no tiene que ver con tu cuenta bancaria. Claro. Tiene que ver con lo que tú sientes en lo que haces. Totalmente. ¿Ves? Y bueno, ya para cerrar, si pudieras dejar una semillita, una palabra desde el alma para todas las personas que nos ven en el podcast, ¿qué sería eso? Yo dejaría 2, resiliencia e inocencia, porque si tú mezclas estas 2 energías, tu vida armoniza y tu vida expande y tu vida comienza a encontrar muchas cosas bonitas que no has pedido a veces ni siquiera por miedo a pensar que no las mereces. Claro. Entonces, ser inocente es volver a ser niño, es tomar ese mapa que firmamos antes de llegar acá, esos acuerdos, eso bonito que sí te trajo esta experiencia. Entonces, unir esa resiliencia y esa inocencia te permite cumplir todo lo que tu alma necesita, lo que de verdad requieres para avanzar, no lo que el resto de la sociedad, tu familia, el entorno te ha vendido, sino que aquí te focalizas es en ser feliz, en ser pleno, en vivir bonito, en vivir como te gusta, en vivir haciendo lo que amas. ¿Ves? Ya que esas 2. Muchísimas gracias, A ti, Willy. André. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que han llegado hasta este final de este podcast Desde el Alma, un espacio donde hablamos de lo que todos sentimos, pero pocas veces contamos. Gracias por esta conversación tan honesta con nuestra invitada Julio. Ha sido un episodio hermoso. Quisiera leerte ahora a ti. Déjame saber aquí en los comentarios qué de todo lo que hemos dicho te ha resonado, con qué te has identificado, qué estás pasando, que de repente se asemeja a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Déjame saber aquí abajo, regálale un me gusta al video y suscríbete al canal para que se te avisen de los próximos episodios que se van publicando. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio de Desde el Alma. Muchas gracias.